presento, mi nombre es Francisco Raspini, yo estudié comunicación social, soy profesor y hoy estoy justo en el Consejo Deliberante también. Y mi papá es sobrino nieto de los hermanos Kennedy que hicieron la revolución. Su abuela era hermano de los tres que hicieron la revolución. Mi papá junto con su hermano, esos son los pocos descendientes directos que están quedando en La Paz de los hermanos Kennedy. Los hermanos Kennedy es una familia de 10 hermanos que tenían campo aquí en La Paz. 3 de ellos tenían vinculación con Irigoyen, con el presidente Irigoyen, que cuando fue derrocado por un golpe de facto, se empezaron a organizar para hacer una contrarrevolución y volver a implantar lo que ellos consideraban que era una democracia. Entonces en el año 32 se empezaron a organizar una revolución que iba a tomar diferentes puntos del país y que, bueno, acá en Entre Ríos, por ejemplo, se iba a hacer en Concordia y acá en La Paz. Como les decía, de Mario, Roberto y Eduardo, que son los famosos hermanos Kennedy, era una familia de 10 hermanos, ellos eran radicales, de origen del Partido Radical, y si bien tenían actividades más vinculadas al campo, porque su familia tenía estancia acá en La Paz, sobre el río, donde está la San Esmeralda y demás, yendo para Corrientes, tenían mucha vinculación con la política, les interesaba la política y particularmente con Irigoyen ellos tenían contacto directo. Cuando sucede esto del golpe de facto, empiezan a participar en los grupos y se organiza la llamada revolución que se iba a completar, como les decía, en diferentes puntos de la Argentina. En enero del año 1932, en la madrugada del 3 de enero, se organiza acá, ellos estaban organizando, ellos eran los líderes de la revolución. El día anterior habían congregado alrededor de 60 personas que se iban a sumar a la revolución. La idea era tomar diferentes puntos estratégicos de la ciudad, como iba a suceder en otros lugares, que tomaban la policía, el correo para justamente cortar las comunicaciones. Imagínense que era como un levantamiento, una revolución, para volver, según ellos, a implantar la democracia, ¿no? Estaba todo organizado para que cuando le dieran el ok de Concordia, que era donde iban a producir las revoluciones en todos esos lugares, ellos arrancaban acá en La Paz y así se iba a replicar en diferentes puntos del país. ¿Qué es lo que pasó? Que hay cosas que nunca se supieron bien. Los hermanos Kennedy organizan, en la madrugada comienza la revolución. Les llega el mensaje de que había un ok, de que tenían que empezar a hacerlo planificado, y ellos arrancan con muchos menos hombres de los 60 que habían pensado, pero van a la policía, toman la policía literalmente, hay un enfrentamiento, porque por supuesto que estaba la policía ahí, hay un enfrentamiento armado con tiros y demás, fallecen 4 policías, toman la policía. Van al correo, a donde hoy es el correo, que tenían comunicación, era lo que les permitían transmitir las comunicaciones al gobierno provincial y nacional. Ellos tenían contacto con Echeverre, que era el gobernador de la provincia de Entre Ríos, cuando iban a continuar con la revolución, que era estaban custodiando los bancos, que era para que la gente no se llevara la moneda, y estaban por trasladarse al cementerio. Nunca les llegó, en el momento en el que decidieron hacerlo, no les llegó la información de que finalmente la revolución se había abortado, y en Concordia no se estaba llevando adelante y en ningún punto del país se estaba llevando adelante. Ellos nunca se enteraron. Hay muchísimas versiones de que por qué efectivamente nunca les llegó esa información. Les llegó la información ya cuando habían tomado la policía, y como les decía, tenían contacto con el gobernador de la provincia les dice que no se había llevado adelante la revolución y que tenían que cesar, porque obviamente el gobernador dependía también. Esto, imagínense que llegó a Uriburgo, que era el presidente de facto en ese momento. Cuando se enteran de que los empiezan a perseguir, se escapan, se vuelven a su campo, que era donde yo les comentaba, yendo para la provincia de Corrientes, desde la zona del Camping Don Florencio, no sé si alguien conoce, o la zona de la Esmeralda, que es gran parte del campo que da sobre el río.
hay una zona de ese campo que de hecho se mantiene todavía intacto, el quebrachal, que tiene muchos árboles quebrachos, por eso se lo llama, que era muy tupido y esos se esconden ahí. Cuando vienen los bombardeos, pues imagínense que todas las fuerzas de seguridad empiezan a venir a La Paz para perseguirlos, a las personas que estaban haciendo supuestamente la revolución. Esos primeros se resguardan ahí, por supuesto que ahí se hizo el bombardeo y después las fuerzas de seguridad llegaron a los campos y estuvieron arrestando a la familia y los peones y demás. Y ellos logran escapar, en principio se van, cruzan hasta Corrientes y de Corrientes cruzan al río y llegan a Uruguay. También hay un montón de versiones, pero en realidad ellos eran muy buenos nadadores, conocían mucho de campo, por supuesto que esa zona del Quebrachal la conocían muy bien, y así logran escapar y llegar, se exilian en Uruguay, donde están varios años hasta que después uno de ellos viene, Mario, que es el que volvió, después ellos estuvieron varios tiempos en Uruguay, algunos volvieron a Europa, porque iban a Europa, y bueno, finalmente así quedó la famosa revolución de los Kennedy. Acá no, por supuesto que después a raíz de la situación, no solamente de violencia que se generó en toda esta situación, por supuesto que hubo muertos y por supuesto que hay gente que está a favor y en contra de la decisión. Ellos estaban convencidos que estaban tratando de imponer la democracia. Ellos consideraban que era injusto, un golpe facto, y lo que querían era defender la democracia. Lo que pasa que generaron situaciones de violencia muy cuestionables y por eso durante mucho tiempo la historia se tapó. Inclusive hay muchas versiones de que los propios compañeros de partido de ellos lo trataron de tapar y demás, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso pasó acá en La Paz, en la jefatura fue donde se desarrolló el epicentro, tomaron el correo también acá, y bueno, después gran parte de su familia quedó obviamente acá en La Paz, ¿no? Uno de los que estuvo participando, acompañando la revolución, fue Atahualpa Yupanqui, que en ese momento era parte del grupo que estaba defendiendo supuestamente la democracia y que vino acá a La Paz con esa idea de sumarse a las revoluciones. En ese momento, por supuesto, no era conocido como Atahualpa Yupanqui, era uno más de todos los que se juntaron, y tiempo después se conoció que él estuvo también acá en La Paz.